Ajá. Que estaban como, ya estás, ajá, como asistentes, pero ustedes son panelistas. Sí, veo aquí que estamos como anfitrión, coanfitrión y demás. Entonces, Proceda. Muy Listo. buenos días, tengan todos ustedes, todos y todas. Sean ustedes bienvenidos a este simposio, el enfoque de la pedagogía Gestalt como herramienta heurística y hermenéutica en los procesos formativos. Este título, un poquito rimbombante, lo que quiere es dar cuenta de procesos formativos que hemos vivido nosotros mismos, los tres aquí presentes, su servidora Cristina y Rodrigo, en este enfoque pedagógico. Al mismo tiempo, nosotros hemos tratado de aplicarlo en diferentes ámbitos de la vida académica y de la vida escolar. Y bueno, pues creemos que en este momento estamos en condiciones de dar cuenta de la riqueza de este enfoque y de la multiplicidad de sus posibles aplicaciones, tanto como apoyo, como está aquí registrado como una herramienta heurística y hermenéutica, no solo para los procesos formativos, sino incluso para la investigación. Entonces, pues sean ustedes bienvenidos. El orden de las presentaciones será que yo inicio, después seguirá Cristina y por último Rodrigo será quien presente. Entonces, empezamos pues. Bueno, pues primero que nada es un gusto. Gracias nuevamente y voy a presentarles a la doctora Patricia de Mar Velasco. Ella es maestra de primaria por la Escuela Nacional de Maestros, es socióloga por la UAM Xochimilco, doctora en Historia Social por la Universidad de Viena, psicoterapeuta Gestalt por el Centro Gestalt, investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y sus líneas de trabajo han estado vinculadas con género, derechos humanos, trabajo, emociones y pedagogía Gestalt, enfoque en el cual ha centrado su atención en su especificidad teórico-metodológica y en su vertiente formativa. Bienvenida y muchas gracias por la invitación, doctora. La escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estaba tratando de empezar a compartir allá. Y me aparecía un pequeño. Aquí está. Bueno. Ay, ¿les aparece ahí un letrero? Sí. Ya. Ok. Espero. ¿Se puede observar? sí. Ok. Bueno. Es un poquito chistoso, como decía Cris, eso de no ver a nuestros colegas que están aquí presentes, pero bueno, pues ni modo, así lo haremos. Yo voy a hablar de esto que he denominado el Laboratorio de Pedagogía Gestalt. Y hice una pequeña investigación que parte del supuesto de que hay otra manera de estar en clase y que puede, y según mi experiencia, es necesario que sea aprendida. ¿Qué requisitos se necesitan de inicio para lograr una otra manera de estar en el salón de clases? Y cuando hablo de salón de clases, les quiero decir que hablo desde el jardín de niños hasta el posgrado. Y según lo que hemos venido observando, se requiere una nueva simbolización del aula. El aula debe ser comprendida de otra manera y por lo tanto yo me atreví para efectos experienciales, digamos, y experimentales, nombrarla de esta manera como yo lo estoy haciendo aquí. Pero aquí lo más importante es que el aula debe ser comprendida de otra manera.
¿Cuál fue mi objeto y pregunta de investigación? Pues que el objeto del Laboratorio de Pedagogía Gestalt como espacio de aprendizaje de un nuevo modo de estar en el aula, así lo nombré, y esta podría considerarse el objeto de investigación o un apoyo, digamos, hipotético, ¿no? Y la pregunta ¿es posible aprender nuevas formas de estar en el aula y que este aprendizaje sea sostenible? Es decir, que deje huella, ¿no? Se entrevistó a maestros y estudiantes que participaron en seminarios, cursos y talleres de pedagogía Gestalt desde el 2006 hasta la fecha. ¿Qué pasa en el salón de clases? Bueno, en el salón de clase lo que sucede con frecuencia es que solo se palomean actividades. La espada de Damocles sobre la cabeza del profesor es la enorme cantidad de contenidos, propuestas de los planes de estudio, el corto tiempo para cubrir esa exigencia y junto a todo ello, es decir, toda la gran cantidad de contenidos, viene la exigencia de control de grupo. Eso hace que los docentes prescindan de cualquier intento de innovación, pues consideran que todo les genera pérdida de tiempo. La pedagogía Gestalt, para quien no la conoce, pues es un enfoque teórico que surge en Alemania, de allí con la llegada a principios del siglo XX, con la llegada del fascismo, pues estos académicos, estos intelectuales salen de allá y se van a Estados Unidos y allá surge, emerge con mucha fuerza, también después del enfoque de psicología Gestalt, el de terapia Gestalt, y después hay un ir y venir de todo el mundo tratando de conocer esta corriente que fue muy exitosa por ahí de los años 60, 70, 80. Y llegaron personas de Alemania que junto con estos colegas de Estados Unidos y los alemanes exiliados que se habían quedado en Estados Unidos, bueno, empiezan a trabajar conjuntamente y generan este enfoque, que en realidad tiene su fuerza, su epicentro, digamos, en Austria, en Alemania de inicio, Austria y también en Suiza en menor medida. Y de ahí, dado que yo hice mi posgrado en Austria y allá, pues yo regresé en algunas ocasiones, descubro esto y lo traigo para México. Entonces, pues hay una creciente necesidad de hacer del salón de clase un espacio de comunicación, también de experimentación, experimentarse y experimentar otras cosas, de creatividad, pero también de respeto y de solidaridad. Todo ello son principios de la pedagogía Gestalt que me llevaron a considerar la necesidad de conceptualizar, como ya les decía antes, el salón de clase y que lo sacara de la imagen clásica vinculada con el orden y el silencio. Entonces, renombrar ese espacio de un modo que diera sentido a lo que ella acontecía y por eso yo lo denominé Laboratorio de Pedagogía Gestalt. Y es muy interesante porque de pronto pensar que no estás en un salón de clases, sino en un laboratorio, en donde en un laboratorio se experimenta, hay libertad para probar cosas nuevas, pues te da como otra sensación. Bien, ¿qué es lo que está de soporte en el trabajo didáctico, digamos, pedagógico desde esta vertiente? El triángulo pedagógico de Rutcon. Esta mujer fue de inicio una maestra de jardín de niños, fue psicoanalista, se formó con Fritz Perls en la psicoterapia Gestalt y también fue pedagoga. Y ella desarrolla este enfoque en donde dice, ok, todos los grupos se constituyen en torno a un tema, pero al interior de los grupos existe el grupo como tal, donde se incluye al maestro, las individualidades, o sea, las individualidades y el tema que concita, el tema que lleva a que la gente se reúna.
Sin embargo, lo que hace falta, tenemos aquí elementos, esto es una mirada muy estructural, y lo que hace falta es la dinámica. ¿Qué dinámica va a haber allí? Cuando la dinámica la generan solamente el tema y los sujetos que están abajo del triángulo no son tomados en cuenta, entonces suceden muchos problemas. La función docente, entonces, es tratar de atender al tema, al grupo y a las individualidades. Cuando yo hablo de esto, muchos maestros dicen, pues yo no puedo atender a tantas individualidades a la vez. Pero la verdad es que la experiencia nos demuestra que no todas las individualidades emergen, requieren de una mirada. Entonces, aquí tenemos otra versión de este triángulo ya con una profundidad, y la profundidad es la siguiente. Aquí tenemos al grupo, que es todos los participantes, más el profesor. Aquí tenemos a las individualidades, todas incluidas el profesor. Y aquí atrás tenemos al profesor, que es quien lleva la cuerda y va tratando de mantener el equilibrio de este triángulo entre estos tres elementos. Sin embargo, y aquí voy a salirme, ay Jesús, a ver si no hago una tontería, a ver. Perdón. Salir de pantalla completa. Es que quería presentar otro esquema que tengo aquí, fuera de la presentación. ¿Cristo está llevando el tiempo? Bueno, ya no lo muestro porque no sé cómo salirme de aquí, de esta pantalla completa, para poder entrar a esa otra presentación. No lo entiendo. Bueno, no importa. Tienes que dejar de compartir y ya. Y luego vuelves a compartir. Claro. Muchas gracias, Rodrigo. Mira, aquí está. Entonces, aquí otra vez le doy compartir pantalla. Ok. Ay. ¿Te están mirando? ¿Sí miran? No, No aparece la todavía no imagen. está compartida. No. A ver. Dale otra vez compartir pantalla. Sí, otra vez le voy a dar compartir pantalla. Compartir pantalla. Sí, todos. Es que a mí me aparece aquí un letrerito que quién debe compartir. Pues eso ya está definido. Todos. Ay. Ahora. Me aparece la pregunta, ¿quién puede compartir? Ya le dije que todos, pero no me deja. A ver si aparece. Voy a intentarlo. Lo que pasa es que le estás aplicando a la pestañita. Aplícale a la imagen grande que dice Share Screen. A ver. No le apliques a la pestañita. ¿No? Sino a las letras. Bueno, a ver. Y ahí ya te da la opción de qué quieres compartir. Sí, tienes razón. Uy, ustedes disculpen, por favor. Semejantes dislates. Bueno, aquí está. ¿Ahora sí ven? Sí. Sí, Sí, ya la vemos. Ok, entonces, esta es la idea. La idea es que aquí tenemos al maestro y aquí los emergentes, que son los que hacen que en un momento dado el tema deje de ser tema y el tema se convierta el grupo, alguna dificultad, alguna persona, lo que sea. Cualquier emergente que surja aquí siempre tiene prioridad. ¿Por qué? Porque cualquier problema que emerge en el grupo, si no se atiende debidamente, va a estar siendo un estorbo para el desarrollo de lo que sea, de lo que haya que desarrollar. 1, 2, porque para nosotros es muy importante el emergente, dado que está vinculado con aspectos emocionales. Y la emoción es uno de los aspectos más importantes en el aprendizaje.
Entonces, la emoción nos ayuda, pero la emoción también nos estorba. Entonces, en tanto aparece como un emergente, esa emoción puede estar estorbando a la hora de dar clases. Y esto es lo que nos hace aquí pensar que efectivamente las famosas habilidades socioemocionales, como ahora se les llama, pues no pueden ser enseñadas en un tiempo determinado, sino son un tema que debe atravesar absolutamente toda la manera de ser y de estar en el salón de clase. Esto es muy importante. Voy a regresar entonces otra vez a la presentación. Ay, Rodrigo, le diste al clavo de veras. Bueno. ¿Por qué, Pati? Ok, pues ahora sí ya supe cómo hacerle para compartir. Bueno, entonces estaba yo aquí. Cris, dime cuánto tiempo me queda. Les quiero platicar algunas de las experiencias comentadas por los participantes en esta investigación. Tiene 8 minutos. Ah, qué bueno. La función docente como equilibrio entre las individualidades, el grupo y el tema, como ya vieron en el triángulo. Dice una profesora, pienso que con los jóvenes en la preparatoria es más importante escucharlos y dejar que se expresen. También trabajar con dinámicas para que ellos estén en contacto con sus compañeros. Tengo el ejemplo de un grupo muy molesto. Lo que hice fue hablar con los más latosos, preguntarles, escucharlos. Después de un rato de estar hablando, ellos me narraron las dificultades con otros profesores que solo los regañaban y castigaban, pero nunca hablaban con ellos. El grupo cambió después de la plática y fueron a partir de entonces muy participativos. Entonces aquí vemos, a mí esta historia me parece muy potente y muy hermosa porque nos muestra que ese temor que tienen los profesores de hablar con los alumnos es un temor infundado, que en realidad hablar con los alumnos es mirarlos, es demostrarles que son importantes, porque si ustedes recuerdan el triángulo, aquí abajo está el grupo, que son personas, y al lado están los individuos, que son personas. Entonces, la base de la pirámide del aprendizaje somos las personas miradas en nuestra totalidad. Entonces, si no somos miradas, si solo somos tratados como alumnos, como ya más adelante contaré esta historia que es de Cristina, en realidad de una alumna, que bueno, de una vez la cuento, que le dijo al final del curso, gracias profesora por no vernos como alumnos y vernos como personas. Ustedes podrán imaginarse lo que eso significa. Entonces, el asunto es generar diálogos de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque en un diálogo verdadero lo que se ofrece es una escucha, es una atención, es mirar, es escuchar, es darle un lugar al otro, reconocerlo. Entonces, pues, aquí está la frase, esta famosa. Es hablar con el otro y no sobre el otro. No es decir, los alumnos, este grupo, no. Es siempre hablarle directamente a los alumnos y hablar con ellos en caso de un problema, como lo hizo esta profesora. Y atender los emergentes, exactamente. Bueno. Aquí hay una estructuración y un sentido de la dimensión humana en el acto educativo. Yo pienso que hemos dejado y que en eso necesitamos hacer de verdad una verdadera vuelta de tuerca, casi una revolución para retomar el sentido de la dimensión humana del acto educativo. Esto para mí es importantísimo y esto es lo que nos va a dar la posibilidad de un cambio verdadero en lo educativo. Entonces, dice una profesora, el triángulo pedagógico sí me ha dado la posibilidad de pensar en actividades para trabajar con los alumnos, de ubicar el todo en el aula. La Gestalt es todo, siempre miramos todo como una totalidad. Nosotros somos una totalidad y no podemos ser vistos solo como sujetos conocentes
y como Homo sapiens tenemos muchas otras dimensiones en nuestro ser. Entonces, y si somos reconocidos en nuestra totalidad, pues también la totalidad del aula va a ser reconocida. Entonces dice esta maestra, lo que he hecho sin miedo, pues quizá antes yo tenía miedo, pero eso de hablar de cosas personales con ellos, me preguntaba, ¿cómo le hago con esto que no saben? Entonces tengo que hacer contacto con los alumnos. El triángulo pedagógico de lo personal me permitió consolidar una parte de mi identidad. Y es cierto, porque si tú te miras al interior de este triángulo y estás mirando tus funciones, te das cuenta de la enorme potencia que tiene tu función docente, de todo lo que tú puedes lograr transmitiendo el amor por tu disciplina, transmitiendo este compromiso por la disciplina, pero al mismo tiempo transmitiéndole a los alumnos que te importan, que son otro ser humano igual que tú y que igual que tú tienen problemas y que igual que tú vamos a ver esto. Ahorita va a Tiene aparecer. 3 minutos, doctora. Gracias, ya voy a terminar. El cuidado de sí y el cuidado del otro. Me ha resonado mucho el énfasis puesto en el cuidado de la persona, en la prioridad que debemos de tener de nuestro amor y cuidado propio, pensar en los cambios y las acciones que tienen desde dentro hacia afuera. Finalmente, la forma en que interactuamos socialmente es una proyección de nuestro interior. Otra frase, emociones y bienestar. Todo lo anterior me ha hecho reafirmar la idea de poner atención en mis emociones, conocerlas, sanarlas, cuidarlas, identificar mis prioridades y ponerme en el centro de mis atenciones, ya que primero debo estar bien yo para generar bienestar con los que me rodean y así poder desarrollar procesos formativos un poco más personalizados, más humanos, que me permitan no solo priorizar lo académico, ¡ay, Dios mío! Perdone. Procesos formativos más personalizados, más humanos, que me permitan no solo priorizar lo académico, sino también compartir el cuidado de la persona. Bueno, ni modo, avisos vecinales. El emergente tiene prioridad. ¿Cómo le hago con esto que no saben? Entonces digo, tengo que hacer contacto con mis alumnos, a ver si necesito trabajar con el emergente y también hasta yo a veces me doy la oportunidad de expresarme, sobre todo en el trabajo en línea, cuando los veo y digo, oigan, yo también me siento sola, también me siento cansada. Entonces, el triángulo pedagógico me ha orientado un montón. Dos últimas frases sobre el cuerpo y las emociones. Una profesora que estaba haciendo un curso sobre el cuerpo y la danza. Al final los profesoras dijeron que se habían dado cuenta de su cuerpo y de sus emociones. Mis clases no son difíciles, tampoco son para iniciados, pero todos respiran, bailan, hacen música y se viven como un cuerpo integrado. Es la segunda clase piloto y de inmediato pasaron cosas muy significativas. Lo concreto es que una de ellas dijo que localizó un problema en la cabeza y cintura. Efectivamente, ella había tenido un problema en sus ganglios y vías urinarias y que sintió un consuelo con el ejercicio. Nosotros trabajamos con el cuerpo y con las emociones. Esto es fundamental para nosotros. Tomar en cuenta el cuerpo, tomar en cuenta nuestras emociones, tiene que ver con el cuidado de sí, como ya lo decía una profesora anteriormente. El contacto consigo y con el otro. La teoría de la pedagogía Gestalt me permite reconocerme como un ser libre de existir, de elegir, de decidir y de vivir con conciencia. Por otro lado, también me ayuda a comprender que lo que me hace más humana es reconocer al otro y entender que cada persona estamos en continuo desarrollo y crecimiento, para lo cual requerimos procesos en el que cada uno va a su propio ritmo, es decir, confluir en la mayor de las armonías en medida de lo posible, aquí y ahora, con afecto, calidad y calidez. Me parece que esta frase estaba muy adecuada para poder concluir esta presentación y espero que les haya dado un sentido de lo que significa el salón de clase visto como un laboratorio de crecimiento y de desarrollo personal, de desarrollo académico, de desarrollo intelectual, de creatividad, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias, Cris.
Entonces, a continuación, voy a dejar de compartir. A continuación, pues va a hablar Cristina. Tengo el gusto de presentarla. Cristina Medina Vences es licenciada, maestra y doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene una especialidad en desarrollo humano y otra en enfoque Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Le apasiona la pedagogía Gestalt, la cual busca aplicar en todas sus actividades. Es integrante de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es terapeuta Gestalt y miembro del Seminario Permanente de Pedagogía Gestalt. Le interesan los procesos de titulación, la formación integral, principalmente de los maestros, y hace de la pedagogía Gestalt un estilo de vida. Pues con ustedes, Cristina. Cristina, por favor. Bueno, me da gusto estar con ustedes. No los veo, pero el saber que ahí están me emociona. Algo que no comentamos es que cualquier duda, cualquier cosa, si la escriben en el chat, pues al final estaremos respondiendo sus preguntas o leyendo sus comentarios. Les voy a compartir la presentación. Si la alcanzan a ver. Ya. Sí. Bueno, escogí trabajar hoy sobre, en este laboratorio que hice la doctora, me gusta meter también a la titulación por tesis en la licenciatura, su ubicación y relevancia formativa. Es una forma de agarrar este laboratorio y también meterlo a cosas precisas y prácticas y a lo que tenemos. Para mí entender el proceso de titulación fue muy significativo a los ojos de la pedagogía gestal, y ver cómo era que funcionaba este proceso, qué era lo que sucedía con él. Y esto fue muy significativo cuando empecé a ver que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el 2018, había 65 personas que 65% de los egresados no se titulaban. Y eso era así como, ¿y por qué? O sea, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y eso llamó mucho mi atención. Pero más que los que no se titulan, que estos porcentajes de no titulación, pues no solo son de la SEP, de la UNAM, pues también hay muchas instituciones tienen dificultades con sus titulados y sus egresados. Empecé a ver que sí era interesante esto que no se titulaban, pero también era muy interesante con los que sí se titulaban, los que sí habían pasado este proceso y nos podían contar sus experiencias. A veces cuando leemos estadísticas vemos que dicen, por ejemplo, la SEP dice egresan 27, pero los egresados no son titulados. Los egresados son aquellos los que concluyen créditos y demás. La titulación es un proceso más adelante, que ahorita estaremos viendo, ¿no? Para poder realizar esto fue muy significativo entrevistar a diferentes titulados que habían logrado iniciar el proceso y terminarlo. Y no quedarnos con hay muchos estudios sobre los que no se titulan, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero ¿por qué sí? Hay gente, ¿por qué sí? Entonces, ¿qué sucede con ellos? ¿Cuáles son sus experiencias? Y a eso nos dedicamos bajo los principios teóricos de la pedagogía gestal. Aquí les vengo a presentar tres cosas que resaltan, que es la ubicación del proceso de titulación en la trayectoria escolar de la licenciatura. Les quiero compartir algunos ejemplos de formación integral que estuvieron presentes y tres elementos que conjugan el realizar una tesis. Esta relevancia formativa que tiene el proceso de titulación con los principios teóricos. También quisiera hablarles de los asuntos inconclusos y la formación integral, ¿no? La doctora hablaba de estos personajes de Alemania, de Austria y demás, y este es uno que a mí me llama mucho la atención lo que dice, y él, Hilarión Petzold, decía que buscar el trabajo con la pedagogía gestal es buscar un aprendizaje más humano
para una sociedad más humana. ¿En qué momento nos tienen que recordar que somos humanos? ¿En qué momento tenemos que empezar a volver a sentir, a volver a decir yo soy esto? No soy una máquina, uno que debe de hacer, no, soy parte que siente, soy parte que tiene toda una estructura no solo corporal, ¿no? Tenemos aquí a la doctora Patti Mar, que fue la que nos trae todo esto a México y nos lo comparte en la UNAM. Y tenemos también entre estos principios a Kurt Lewin, que dice que el ser humano y el entorno forman una unidad. No somos aislados, sino estamos conectados y divididos, por decirlo así, a manera didáctica en regiones. De tal manera que la titulación cobra otro sentido, ¿no? No nada más son personas que o no nada más en ese proceso están solo ellas. También en la titulación está todos sus maestros, están los administrativos, está su familia, sus valores, las lealtades. Todo esto influye directamente dentro del proceso de titulación porque todos somos todos y todos estamos interconectados. Decía la doctora Patti Mar, la titulación es un punto de condensación de los conocimientos, habilidades, emociones y experiencias adquiridas durante los años de formación que dura la licenciatura. De tal manera que entendiendo este proceso, la licenciatura inicia desde que nos inscribimos a la licenciatura, ahí empieza el proceso, ahí empieza toda esta totalidad de lo que implica la licenciatura. Me gusta ejemplificarlo con este espiral y con espirales pequeños porque es una forma la Gestalt, no puede ser otra forma, pero a mí me gusta mirarlo de esta manera, ¿no? Entonces, cuando abrimos la Gestalt, entonces inicia y vamos teniendo que cursar los semestres, los idiomas, el servicio social, y llega un momento que decimos vamos a empezar con el proceso de titulación. Este proceso de titulación, cuando inicia, no se sabe porque a veces un tema surge en los primeros semestres. Alguien dice, esto me gusta y empieza a clavarse por ese lado. A veces terminan los semestres y la gente no encuentra que le gustó, que le llaman la atención. Entonces no hay un punto específico, pero se desarrolla dentro de esta etapa. Y la licenciatura no se termina hasta que no te titulas, porque así está establecido, porque así son los requisitos. Yo no puedo decirme tener o mencionar que soy licenciada si no tengo mi título, mi cédula en la mano, ¿no? Esto es lo que legitima todo lo que tengo atrás, ¿no? Les comento a mis estudiantes, cuando vas a llenar una solicitud y no te has titulado, ahí dice último grado de estudios terminado. Y ahí no dice nota, póngale una nota hasta qué semestre está, o no, ahí dice terminado. Entonces tú tienes que marcar bachillerato, porque no has terminado la licenciatura. Entonces, el título, la UNAM lo pone como requisito y las instituciones lo ponen como requisito, pero no te anda presionando. Tú lo sabes desde el inicio, ya abriste esta Gestalt y sabes que con eso se titula. Entonces tú vas y lo pides, tú vas e inicias el trámite, tú vas y haces todo este proceso, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando no se termina o no se concluye esta etapa? Entonces empezamos a trabajar con asuntos inconclusos, que también es parte de las cuestiones teóricas de la Gestalt, ¿no? Y los asuntos inconclusos que se empezaron a trabajar con esta Bluma Zeigarnik, dice que es una tarea incompleta sin terminar, que crea una tensión psíquica que facilita y motiva a terminar la actividad e impide a la mente concentrarse en otros procesos cognitivos. Lo que no terminamos, llámese proceso de titulación y llámese cualquier cosa en nuestra existencia, si no se cierra, entonces se va quedando como un asunto inconcluso. Y que a veces cerramos, pero no como
no como un cierre que fluya, no sé cómo se escucha eso, no como un cierre que fluya, sino como un cierre forzado. Y como cualquier herida, si yo la cierro de manera forzada, eso sigue creciendo hacia adentro y eso me puede ocasionar una serie de dificultades, ¿no? Estos otros autores gestaltistas, que es Irving y Miriam Polster, no sé, bueno, a mí me encanta poner sus imágenes por esta idea de que la persona tiene un cuerpo, una figura, es un ser humano como cualquiera de nosotros que ha trabajado estas cosas y las ha reflexionado en su vida, ¿no? Ellos dicen la experiencia incompleta se quedará rondando y molestando hasta que uno acaba con ella. Y esto me recuerda a mi sobrinita que le decía a mi hermana, mi mamá ya tiene una hija, ya plantó un árbol, solo le falta hacer su tesis. Entonces, a veces si no te acuerdas tú, la sociedad te va a recordar que aún no lo terminas, ¿no? ¿Y qué sucede cuando no terminamos esta parte? Yo me imagino que trataba de poner esta imagen como con kriptonita en el caso de Superman. ¿Qué hace la kriptonita? La kriptonita te debilita. Entonces, empiezas a tener puntos débiles en todo este proceso que como en el momento de la titulación se conjugan, pues hacen caos, ¿no? Y todo eso que venías arrastrando se atora, por así decirlo, cuando empiezas tu proceso de titulación. Y si se atora, muchas veces no se titulan las personas, porque fue porque no sabían metodología, por ejemplo. Ese no es el problema principal. A veces hay otros que influyen para que este proceso no se dé, ¿no? A mí se me hace muy interesante, por ejemplo, las lealtades. Cuando eres el primero de tu casa que se va a titular, que se va a salir del grupo de los no titulados de tu familia. Eso también es un obstáculo muchas veces y hay que trabajarlo, ¿no? Fritz Perls, que fue uno de los padres de la Gestalt, dice que cualquier situación inconclusa va a empujar para que se concluya, ¿no? He estado en procesos de titulación con gente de más de 60 años que se está titulando. Y lo primero que me dicen es, pero qué pena mi edad haciendo esto. Y a mí me llena de orgullo, porque la vida no tiene tiempo. Lo están haciendo cuando pueden hacerlo y ese es su momento. ¿Y qué los motiva a hacerlo? En un caso lo motivaba de que sus hijos se estaban titulando y como les decía él que estaban terminando la licenciatura y cómo les decía él que se titularan si él no lo había hecho, ¿no? En el otro caso decía, ya me voy a jubilar. Siempre dije que esto iba a hacer y antes de que tenga mis papeles, quiero tener mi título, ¿no? Es algo que ahí está, que está todo el tiempo, ¿no? Estos aspectos de formación integral que hay dentro de la titulación, muchas veces se considera que terminaste los semestres y ya dejaste de formarte. La titulación es un mero requisito y no es cierto. La titulación también es un proceso de formación y un proceso de formación donde todo va a estar influyendo y todos tus conocimientos van a estar ahora sí metidos en la práctica. Y no solo tus conocimientos teóricos, sino tus conocimientos de formación, de emoción y demás. Yo leía algunas cosas donde hablaban de formación integral, y hay que hacer formación integral, y la escuela la formación integral, y yo sé qué cosa es la formación integral, ¿no? Entonces, la UNAM dice, ¿no? Uno de sus objetivos es formar profesionistas de manera integral, ¿no? Y Ginger, me gustó mucho que él habla sobre las dimensiones humanas, y yo las ocupo para entender la formación integral. También desde la Gestalt. Y él menciona que hay 5 aspectos de formación integral que están influyendo en todos nosotros. La parte racional, que les voy a leer una partecita que decía uno de nuestros entrevistados. Tiene que ver con nuestra cabeza, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. Y él decía, de toda la universidad, ese proceso de octavo hasta que me titulo ha sido el mejor de todos. Fue donde pude poner en práctica todo lo que había aprendido, todo lo que ya me habían enseñado. No me fui de la universidad diciendo,
bueno, ¿y esto como para qué me sirvió? Y eso solo se logró al realizar el proceso, ¿no? La parte emocional o afectiva, ¿no? Dice otra persona, entre los sentimientos que me acompañaron en el proceso están los de frustración, miedo, emoción, alegría, ansiedad por terminar, por apurarme. No sé, había muchos nervios, mucha incertidumbre. Era lo que tenía a lo largo de todo el proceso. No nada más es uno, ¿no? El proceso no es eh, toda la alegría del mundo. Hay muchas cosas que encontramos en él, pero también eso nos permite crecer y desarrollarnos. También tenemos una dimensión social, que es todos los que nos acompañan, los que están presentes. Y también tenemos una parte física o corporal, decía una chica. Yo creo que por los mismos nervios me rascaba la cabeza todo el tiempo y me mordía las uñas. Llegué al examen profesional con las uñas adoloridas, ¿no? Y la parte espiritual, que es toda esta parte que nos llena, que nos impulsa, que nos motiva para realizar todos nuestros sueños, ¿no? Entonces, titularse por tesis, a mí me encanta la opción o la modalidad de titulación por tesis. Si bien valoro todas las otras modalidades y sé que han sido pensadas y consultadas y trabajadas, creo que titularse por tesis es toda una oportunidad, ¿no? Hay una que está ahorita teniendo más auge, que es ampliación y profundización de conocimientos, que solo se trata de que los alumnos tomen un semestre más de clases. Y yo en esa no estoy de acuerdo. Porque, no sé si conozcan a este personaje, a mí me encanta. Es un Jean-Claude Van Damme. Y yo creo que nuestros alumnos tienen la fuerza de un personaje como estos. No los estamos formando para ser débiles, para que hagan algo fácil, porque, ay, ¿cómo van a hacer una tesis? Eso es muy difícil. Mejor que hagan poquitas cosas, ¿no? Porque como los educamos o como les estuvimos enseñándoles para que solo tengan 3 neuronas, bueno, pues que puedan hacer con 3 neuronas. Pero como Jean-Claude Van Damme, tienen músculos, tienen fuerzas, tienen crítica, tienen poder, tienen argumento, tienen muchas cosas. Y esa es la idea de como maestros trabajar con ellos. No le podemos pedir menos. No se vale. Cris, te quedan 5 minutos. Gracias. No se vale pedirles menos cuando tienen toda la capacidad de hacerlo, ¿no? También dentro del proceso de titulación, hay 3 aspectos muy significativos, ¿no? Tenemos la oportunidad de investigar. Y con investigar podemos hacer un montón de cosas. Puedo elegir, analizar, unir, reflexionar. Todas estas cosas que ven en la pantalla las hacemos dentro del proceso de titulación, pero las hacemos también dentro de toda nuestra vida y dentro de todo lo que hacemos. El investigar es una oportunidad, ¿no? También nos ponemos a escribir mis cosas, voy a construir, voy a planear, voy a comunicar mis ideas, voy a expresar, voy a poner en práctica las clases de español desde la primaria. Aquí están reflejadas todo cómo lo manejo, ¿no? Y también voy a exponer, voy a demostrar este amplio conocimiento. Hay gente que le tiene miedo a los sinodales porque voy a hablar de mí mismo y lo que me gusta. ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces, y eso también requiere formación, no es de la nada que me pare frente a las personas, es también por formación. Entonces, cerrando, vemos que el proceso de titulación tiene una gran relevancia educativa tanto en el ámbito personal como el profesional, porque tiene una serie de cambios, ¿no? Nos permite ser más racionales, visuales, identificar qué sí queremos hacer, la realidad que no es única, a qué nos podemos enfrentarnos. Hay muchas cosas con las que nos enfrentamos en el proceso, incluyendo las administrativas. Vemos que hay opciones, que hay soluciones, que se pueden abrir. Hay cambios, hay conflictos. Tengo que aprender a ser que es flexible. Sobre la marcha voy aprendiendo una serie de cosas. Lo que es importante de la organización del tiempo, ¿no? Entonces, la formación de los egresados no termina al concluir sus semestres, como les decía, sino hasta que concluye su proceso, hasta que llegan a la meta.
Y esta frase o esto que nos comentó esta chica, se los leo que me encantó. Dice, con la familia de mi papá tuve muchos conflictos porque yo era un poco el patito feo en comparación con mis primos. Así que cuando yo me paré y les demostré que podía para ellos, fue un wow. El patito se hizo cisne y lo logró. Con eso concluyo mi participación. Y me faltó que decía esta otra persona, si no existe, hagámoslo. Si no existe y no hay la manera, pues hay que empezar a construirla, ¿no? Muchas gracias. Con esto cierro mi participación y voy a tener el gusto de presentarles a Rodrigo Castillo Aguilar. Él es antropólogo social por la ENA, es maestro y doctor en pedagogía por la UNAM, cofundador del equipo interdisciplinario de investigación y prácticas educativas para la transformación social, el EPANTLI, donde él labora hasta la fecha. Es docente en diversos niveles educativos, desde secundaria hasta posgrado, donde también ha impartido cursos de formación docente con una perspectiva crítica y humanista. Sus ejes de investigación son formación docente, género y educación, cuerpo y emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pedagogía gestal y crítica. Participó y dirigió el proceso de creación y diseño del modelo educativo que da origen al Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva. Actualmente es el director académico de la Dirección General de dichos bachilleratos, adscritos a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SED, y es miembro permanente del Seminario de Pedagogía Gestal. Él va a hablarnos sobre la autoevaluación como estrategia pedagógica de enseñanza-aprendizaje a la luz de los postulados de la teoría gestal. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias, Patti, también por compartir esta maravillosa mesa. Y sobre todo, gracias a quienes nos escuchan y quienes nos miran. Voy a empezar. Y bien, hay un segundo. Ahí está. Bueno, en efecto, la presentación que voy a hacer tiene que ver con uno de los ejercicios que realicé en una de las instituciones de educación en las que estuve trabajando como docente, que tenía nivel secundario y bachillerato. El ejercicio y la reflexión que van a hoy a escuchar y mirar tiene que ver con un trabajo que hice en secundaria. Esto es importante. El título de la presentación es la autoevaluación como estrategia pedagógica de enseñanza-aprendizaje a la luz de los postulados de la teoría Gestalt. No sé por qué dice así. Ah, porque fue la fecha que lo mandé. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué me motivó a trabajar desde este lugar, no? Bueno, en realidad yo ya tiene muchos años que trabajo en la docencia me encanta. Me acerco a la docencia desde un lugar muy fortuito. Sin embargo, desde el primer momento que entro en contacto con la docencia me doy cuenta de algo que para mí es muy importante y significativo, que tiene que ver primero que nada con que yo no quiero ser el tipo de docente que la mayoría de mi formación académica me tocó contactar, me tocó relacionarme cuando era estudiante, ¿no? Entonces, en un primer momento lo que observo es que buena parte de las contradicciones que yo mucho tiempo enuncié, observé y sentí de la educación no solo tenían que ver con el ejercicio docente propiamente, sino justo empecé a darme cuenta cuando sobre todo ya empecé a ser docente, pues que también tenía que ver con un orden estructural, de una lógica, de un sistema, de una forma que constriñe, que reproduce y que teje, ¿no? Es ahí cuando yo empiezo a modificar varias cosas. Nunca trabajo por examen, siempre trabajé a partir de proyectos
Y conforme fui avanzando, pues fui descubriendo las posibilidades de los proyectos y con el paso del tiempo en realidad también empecé a darme cuenta que uno de los objetivos principales de mi proceso como docente estaba acompañado en realidad en repensar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde un lugar más, desde la lógica de la pedagogía crítica, desde la mirada más humanista, y empecé a darme cuenta, y uno de los principios era, pues que en realidad el proceso de enseñanza-aprendizaje, por encima de todo y antes que todo, es un proceso de encuentro humano. Entonces, desde ese lugar, ¿qué papel juega la evaluación y qué papel juega la relación del docente con el estudiante y la evaluación como un elemento que media? Entonces, debo confesar que de hecho, hasta antes de que yo empezara a poner en práctica esta nueva propuesta, siempre me causaba mucho conflicto el tema de las calificaciones. Para mí era un tema como muy complejo, no solo por lo que podría implicar en el sentido de que a veces los chicos, la percepción que yo podía tener o que ellos podían tener de la calificación que merecían o no, siempre generaba un conflicto, sino porque a mí personalmente, desde un lugar de reflexión, de autocrítica, siempre era, ¿cuál es, en qué medida yo tengo el derecho de valorar las acciones o actitudes o perspectivas de los otros y de los estudiantes, ¿no? Partiendo sobre todo de que cada uno tiene distintas maneras de aprender, distintas maneras de reflexionar, de comprender y contactar con la realidad. Entonces, desde ese momento yo empecé a repensarme y a partir de ahí fue que, aunado también a una intención muy clara que era repensar cuál es el papel de la educación secundaria y cuál es el papel en realidad de este nivel. Y una de las cosas que me di cuenta es que es una estructura y es un nivel de educación que está muy anclado a una lógica muy militar, que tiene incluso una estructura de relación, la figura de los prefectos, la figura, los uniformes, muy de la lógica del Estado nacional, ¿no? Más desde la perspectiva incluso fascista. Y desde ese lugar empecé a pensar, bueno, ¿en qué medida la figura de la autoridad, del docente como autoridad y del proceso de enseñanza-aprendizaje en este nivel, en vez de seguir reproduciendo una dinámica de opresión o una dinámica de reproducción, no le apuesta también a la construcción de la autonomía y la responsabilidad? Y entonces a partir de ahí fue que pensé, bueno, ¿cuál es la característica de la evaluación tradicional y en qué medida la evaluación tradicional contribuye a la reproducción de esta lógica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la evaluación tradicional? Bueno, la evaluación tradicional primero te viene de una mirada epistemológica positivista y racionalista, ¿no? Es decir, que de una u otra manera reproduce la idea del conocimiento como poder, la memorización y la repetición de patrones hegemónicos. Es decir, muchas veces esta lógica de la evaluación tradicional basada en el examen, en la acumulación de puntos, en una serie de elementos, en realidad reproduce más la dinámica eh, de validar a quiénes o quiénes son las personas que se acercan más a los discursos hegemónicos reproducidos e implantados por el docente como figura de autoridad. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Lo que yo observaba también, y no solo con mis colegas, sino después en el trabajo de campo desde la maestría y posteriormente en el doctorado, que los chicos y las chicas aprenden en realidad a darle la vuelta a la autoridad, a hacer lo que el profesor quiere que hagan y no a repensar su papel incluso en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a cuestionar o a aprender con y sin H los saberes y conocimientos que se les están empleando, ¿no? ¿Qué otro elemento atraviesa, ahí me equivoqué, la evaluación tradicional? Bueno, pues una didáctica tradicional, ¿no? Donde muchas veces pareciera que es el examen la única estrategia y que las tareas, la participación muchas veces está enfocada en términos como otros elementos que abonan a la calificación, pero que están siempre enfocadas en términos de lograr llegar bien al examen con las respuestas correctas, la repetición de los patrones y de los conceptos y conocimientos heredados, dados, reproducidos, ¿no?
Y además reproduce la idea del examen y la idea de la calificación individualizada, pues una noción de la enseñanza-aprendizaje como un proceso individual, no solo como dos elementos separados, como si la enseñanza fuera algo ajeno al aprendizaje. Hace rato estaba en otro simposio escuchando de formación docente y una compañera, una maestra colega decía como, es que hay como, mencionaba algo, palabras más, palabras menos, que hay que repensar el papel del docente porque muchas veces no solo enseñamos, sino también aprendemos, ¿no? Y yo pensaba en esa idea y decía, es que más bien no es que muchas veces enseñemos y aprendamos, sino constantemente estamos haciendo eso. Sí, es decir, a mí me cuesta mucho trabajo pensar la idea de la enseñanza como algo ajeno al aprendizaje. Entiendo la finalidad didáctica y de análisis de hacer la separación hasta cierto punto, y respeto y comprendo la importancia de esos elementos, pero ya en la realidad concreta no son elementos que estén ajenos. Y de hecho, asumir que son elementos que están ajenos abona esta mirada positivista donde yo soy el que enseño, tú eres el que aprendes, yo soy la voz válida, tú eres la voz que no es válida, tú no eres un interlocutor válido y entonces yo soy quien te valido. Y te valido a partir de una herramienta que es objetiva y que me permite decir quién sí y quién no. Y entonces seguimos abonando a la idea incluso de la construcción del conocimiento desde una mirada individual. ¿Qué pasa entonces? Pues uno aprende a cumplir, no a aprender. Y la calificación termina muchas veces convirtiéndose en un castigo y no un proceso de retroalimentación y aprendizaje, ¿no? Y entonces esta idea de, les bajo un punto si no hacen, y entonces ya los chavos hacen, ¿no? Entonces, muy condicionante, muy pavloviana, se vuelve esta estructura y esta lógica de evaluación. Entonces, a partir de eso, pues yo lo que empecé a trabajar fue con una propuesta de evaluación a la luz de la teoría Gestalt. Y la experiencia concreta en qué implicó un trabajo que se hizo con 3 grupos de tercero de secundaria, que fueron entre los 3 grupos alrededor de 110 estudiantes. Trabajé a partir de proyectos, el trabajo por archivos o portafolios, y se hicieron constantemente a lo largo del proceso elementos y herramientas de trabajo, actividades atravesadas por el cuerpo y las emociones, cuestionarios, reflexiones, pensamientos críticos, ¿no? ¿Cuáles fueron los anclajes teóricos de esta propuesta? Bueno, la pedagogía crítica y las nuevas epistemologías, recuperar las discusiones de McLaren, Giraud, Boaventura dos Santos, Walsh, Merleau-Ponty, el papel del cuerpo, las emociones, la experiencia, no toda la pedagogía feminista y todos sus aportes en términos también de repensar desde dónde estamos mirando el conocimiento, quiénes son los sujetos validados en la estructura hegemónica para hablar, ¿no? La materia era específicamente historia, entonces incluso empecé a modificar muchísimas cosas, veíamos en los procesos históricos, digamos, el papel de estos que llama Boaventura dos Santos agentes negados, ¿no? Estas voces apagadas, silenciadas en las narrativas históricas, y desde ese lugar también permitimos reconstruir y apostar incluso al papel de su propia historia, ¿no? Entonces, recuperar varias actividades o elementos que tuvieran que ver con mirar la historia anclada a sus cuerpos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una de las unidades veíamos el tema de Mesoamérica y entonces veíamos como el códice como un elemento de narración y de recuperación de la historia de las culturas mesoamericanas, sobre todo que aparece ya más principalmente con la llegada de los españoles, que es un esfuerzo también de resistencia. Y ellos, una de las actividades, por ejemplo, hacían un códice sobre cómo era su historia. Ellos podían elegir sobre la historia de su familia o sobre su historia en la escuela o su grupo de amigos, ¿no? Entonces era también repensarse y cómo se construía, qué elementos, varios saberes, varios símbolos que a ellos les podían significar y cómo contactar con esa narratividad y esas otras formas de narrarse y narrar la historia propia. La teoría Gestalt, evidentemente desde el planteamiento de la pedagogía Gestalt, que eso es muy importante acotar, que si bien la teoría madre deviene de la psicología, pues en realidad la pedagogía Gestalt no es propiamente
psicología Gestalt, ni es propiamente psicoterapia Gestalt, ¿no? Recupera algunos de los elementos y categorías, pero para pensarlas y aplicarlas en términos de la realidad concreta. Los aportes y sobre todo muchas de las reflexiones prácticas y teóricas que llevé a cabo y que compartí más bien y que escuché de la doctora Patricia Mar, y su trabajo y sus aportaciones valiosísimas en torno al cuerpo y el sí mismo y el papel del cuerpo en el aula, y la perspectiva también de Gary Jonter y todos los planteamientos en torno al organismo ambiente. Finalmente, el planteamiento de la teoría del campo con Kurt Lewin y Jean-Marie Robin, la idea del germen morfogenético de María Robin y de Kurt Lewin, pues la idea del campo. Entonces, a partir de ahí, bueno, fue ir deconstruyendo. Romper con la idea de la epistemología tradicional. ¿Qué plantea la epistemología tradicional? Bueno, pues la presencia de dos actores, el sujeto conocente y el objeto de conocimiento, y el tercero, que es el conocimiento, que emerge de la relación de estos dos. Tenemos el materialismo, que plantea que el conocimiento está en el objeto, y el sujeto, pues lo que hace es lo descubre. El idealismo, que plantea un poco más que en realidad el conocimiento es el sujeto quien lo pone en su relación con el objeto o con la realidad, y el materialismo dialéctico quien recupera que más bien el proceso de construcción del conocimiento deviene de la relación de estos dos elementos y está situado en un momento histórico determinado. En una primera mirada, pues es el materialismo dialéctico el que recupera una mirada más crítica. Sin embargo, incluso como epistemología tradicional, esas tres posturas lo que van a hacer es, este sujeto cognoscente siempre lo van a pensar y a mirar como un sujeto razón. Entonces la idea del sujeto o la imagen que se construye del ser humano es la imagen del ser humano como un ser individual, racional y enajenado del proceso de conocimiento. Es el materialismo histórico el único que un poco recupera la idea del sujeto aunado a un contexto histórico, pero al final el sujeto es un sujeto razón. Entonces pareciera que el cuerpo y la mente van hacia lugares distintos. Entonces Tiene 5 aquí... minutos, perdón. Gracias. Uno de los primeros elementos importantes es recuperar el papel del cuerpo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso también va a dar agencia sobre qué pasa con la evaluación. Bueno, los principales conceptos es pensar al aula como un campo, es decir, reconocer, y aquí se recupera la idea del campo, campo electromagnético en la física, ¿no? Que habla de cómo cada organismo o cada polo tiene un campo y cuando entra en interacción con otros, pues genera y el campo se modifica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el campo? ¿Qué pasa en el aula? Todos somos codependientes o somos copartícipes del aula, a todos nos implica lo que está sucediendo ahí, hay una interdependencia y hay nuestra fuerza y locomoción, nuestras acciones van a significar ese campo también, y el campo siempre es contemporáneo. La idea de figura y fondo, porque la evaluación históricamente ha puesto el foco, o la evaluación tradicional pone el foco en la calificación, pone el foco en el número, en la reproducción, en la memorización de una categoría, y pierde, pareciera, todo el fondo que hay, ¿no? Entonces, como en estas imágenes, pareciera que la evaluación tradicional y la evaluación numérica enfocada solo a la lógica del examen, está solo mirando ahí una pequeña parte de todo el cosmos que hay detrás, ¿no? El contacto, la idea del contacto en la educación, ¿no? Entonces, ¿de qué forma la evaluación atraviesa y permite que el sujeto, que los y las estudiantes se reconozcan a sí mismos, reconozcan su responsabilidad en el proceso, reconozcan y entiendan también la importancia del tema? Es decir, no se puede abandonar también los saberes y conocimientos que son parte de la currícula, pero reconoce también a los otros y a sí mismo como otro, como una figura que también contribuye al proceso de conocimiento. Entonces, la metodología propuesta, pues, ¿qué implicaba, no? O sea, primero que nada, reconocer las necesidades y el hacer figuras. Es decir, en este momento, en este caso, el hacer figura era reconocer qué proyecto íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, si lo iban a hacer en equipo, individualmente, y cuál era la figura, cuál era el objetivo real del proyecto y cuál es el objetivo real del proceso de evaluación. Focalizar la atención, entonces, en ellos y en sí y en los otros como equipo dentro del entorno. Hacer contacto consigo y con el tema. Entonces, incluso
el proyecto, por ejemplo, ellos muchas veces tenían la libertad de elegir el proyecto. Y muchas de las actividades que se llevaban a cabo cotidianamente visitaban y acompañaban la revisión de los distintos temas, pero desde todo momento en contacto consigo mismo. ¿Eso qué implicaba y qué permitía? Pues mirarse y mirar al otro. Y el proceso de autoevaluación también iba acompañado por una autoevaluación, una coevaluación y una evaluación en equipo. Entonces era no solo mirarme a mí, sino mirar también a los otros y mirarnos como constructores. Eso abona a la corresponsabilidad y a la acción y permite una constante retroalimentación y observación posterior. Entonces, ¿en qué implicaba? Bueno, pensar la evaluación como una estrategia formativa, el aula como un campo y una corresponsabilidad, la evaluación como autoevaluación como ciclo de la experiencia, como elemento transversal y a partir de trabajo por proyectos. ¿Qué es lo que hacíamos? Al inicio del periodo se daban los distintos temas, bueno, ellos en realidad desde el principio tenían los temas de cada unidad, se decía, ellos elegían en equipo, iban entregando avances de su proyecto. Yo al mismo tiempo iba dando clase, hacíamos actividades a lo largo de todo el periodo, varias de estas actividades tenían que ver con el trabajo con el cuerpo, las emociones, y yo diario en mi lista diario registraba la actividad que se había llevado a cabo ese día. Reflexiones, pequeños microproyectos, cines debates, actividades, lecturas o debates interactivos en torno a las lecturas, pequeñas exposiciones. Había sesiones que yo dejaba la sesión para que ellos avanzaran sobre su proyecto, pero todo lo iba registrando. Yo simplemente registraba que esa era la actividad que se había hecho y anotaba un punto, que era el de la asistencia. Al final del día siempre había un producto del trabajo del día y ese producto pues simplemente al final ellos llegaban, me entregaban, yo simplemente observaba que lo habían hecho, no le evaluaba en el sentido de revisar, me los llevaba, los revisaba y les hacía retroalimentaciones, pero no ponía una calificación. Al final bueno, una cosa que es importante, sí había criterios de evaluación, es decir, estaba el proyecto, las actividades en clase y las lecturas, por ejemplo, ¿no? Al primer día, ellos se organizaban y decidían qué porcentaje le daban a cada cosa. Ya a lo largo del periodo yo iba registrando los elementos de todo eso y ellos iban guardando, porque íbamos clasificando por actividades, iban guardando cada una de las evidencias de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, que era muy interesante, por ejemplo, cuando hacían avances de entrega del proyecto, yo se los devolvía con apreciaciones, no hay que corregir esto y esto y el otro. Ellos muchas veces para tener cada quien su evidencia, pues le sacaban copia y cada quien se quedaba con su copia o le tomaban foto. Y lo mismo con las actividades a veces que hacíamos en clase en equipo, pero no había necesidad de que yo se lo dijera. Entre ellos se organizaban. Era interesante porque incluso había, ya cierro, era interesante porque incluso había sesiones en las que ellos trabajaban, yo les dejaba que pudieran salir del aula, se iban grupos de tercero de secundaria, por ejemplo, que a veces me tocaba a la última hora, y en esa escuela ya que terminaban clases, abrían las puertas y ya los chicos se iban, y terminaba la clase y los chavos regresaban, los chicos y las chicas regresaban, aun cuando técnicamente no estaban obligados, regresaban únicamente a que yo les revisara que habían entregado la actividad o a que yo me las llevara y le hiciera retroalimentaciones. Había actividades a las que sí y a las que no. ¿Cuáles fueron los resultados de esto? Bueno, al final del bimestre ellos me daban su calificación numérica. Yo les decía, de tanto tuviste esto, de tanto esto. Ellos hacían su propia ecuación y ellos me decían, tengo tal calificación. ¿Qué sucedió? Más del 90% de mis estudiantes entregó al menos el 70% de los trabajos. Hubo 4 estudiantes incluso que se pusieron una calificación reprobatoria. Y esto es muy interesante porque 2 de ellos llegaron primero y me dijeron, yo tengo 10. Y yo le dije, ok, está bien, pero sí viste que no entregaste eso. No, sí, pero sí los hice ya después. Y yo, ok, está bien. Yo le decía, bueno, esto lo que yo aquí tengo otra, y si te vi, pues no me parece que sea tan equitativo, pero es tu decisión. Y ya se iba, ¿no? Y entonces uno de ellos regresa ese mismo día en la tarde, porque ese día me tocó con él en la mañana y regresó ya, me buscó cuando ya había salido y me dijo, oye, Rodrigo, Rocco, quiero hablar contigo. Le dije, sí, ¿qué pasó? Me dijo, mira, ya lo estoy pensando bien
Y la verdad es que sí, yo no tengo ni siquiera para una calificación reprobatoria, pero tengo mucho miedo que mi papá me regañe. Y por eso me quiero poner el 10. Le dije, mira, es tu decisión. Yo lo que pienso es que, pues lo que te permite hacerte responsable es hacerte cargo de tus acciones, ¿no? Y yo pienso que al contrario, si tú le explicas a tu papá, pues a lo mejor capaz que él, pues sí se va a enojar porque él esperaría que tú aprobaras, pero si tú te haces responsable y tú le explicas por qué reprobaste y que tú fuiste quien te puso esa calificación, pero que te vas a poner a trabajar, pues me parece que incluso tal vez hasta él lo tome para bien, ¿no? Y ya se fue, me dijo, bueno, sí, ponme la calificación reprobatoria. Y ya, como a los 15 días llegó y me dijo, ay, pues sí, mi papá se enojó, pero al final me dijo que se sentía muy orgulloso de mí y hasta empezó a llorar, ¿no? Entonces me parece que ese tipo de razones y ese tipo de cosas, pues, ¿qué pasa? Nos contactan, los chicos contactan consigo, contactan con su responsabilidad y empiezan a mirar que en realidad el aprobar o no aprobar no tiene que ver ni con la figura de autoridad, ni tiene que ver con hacer lo que el profesor diga o no, sino tiene que ver con la responsabilidad que ellos tienen en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, los demás resultados ya los están viendo, no los voy a repetir. Muchas gracias. Y gracias, Cris. Pues ahora, pues yo creo que vamos a ir ay, perdón, al De momento compartir ahora ya. sí de Ah, la muy bien, ya estamos aquí. Bueno, pues retroalimentación. ante nuestro público que no vemos, pero que intuimos que ahí deben seguir, a ver qué dice aquí. Ahí sigue. Hay 30 personas. Sí, ¡Oh! ¡Qué sorpresa tan hermosa! Pero oigan, y yo no veo aquí preguntas. Bueno, yo digo creo que pueden ¿cómo ellos, se puede hacer eso? nosotros les Pueden escribir en podemos, el chat. Sí, en el miren, chat yo ya les propongo saben. algo. Ellos pueden escribir en el chat y y nosotros les podemos dar posibilidad de que hablen. Entonces, yo lo que propongo es si algunos de ustedes quisiera comentar, hacer una pregunta, les pediría que en el chat, por favor, escriban, en el chat aquí del Zoom, por favor, y nosotros pues les daremos la palabra. Ya, aquí. Entonces, Karina, maravilloso. Bueno, Karina, gracias, Karina. Bien. Bueno, esperamos un momentito, tengamos paciencia y vamos a ver sobre qué quieren conversar en estos minutos que nos quedan. Me parece que también en el chat de la, de la página también están escribiendo bastante. Este, ¿Puedes checar eso, Rodrigo, por sí, favor? ok, dice, A ver, mientras tú lees, buscas ahí, aquí hay una ya de Miguel perfecto. Hernández. ¿Cuáles son los principales principios de la terapia Gestalt que se importan a lo educativo en la pedagogía Gestalt? A ver, Rodrigo, ¿quieres responder? No, pensaba que Miguel, te permitimos si quieres hablar. Ah, es que ya los podemos meter a todos, creo. A ver. Que yo no sé cómo se hacen esas cosas Ay, no, no es tecnológicas. posible. Podíamos meter a todos desde el principio. Qué horrible. A ver, ¿Así se ya. podía? Pues al parecer, Ah. Bueno, ya están aquí, entonces pueden pedir la palabra. sí. Ay, perdónenos. Disculpen nuestra, ¿cómo Falta de se dice? pericia técnica. Bueno, no nos disculpemos, vámonos Bueno, al contesten ustedes en lo tema. que yo les doy entrada a los demás, ¿sale? ¿Les parece? Ok. Bien, miren, los principios de la terapia Gestalt. Para empezar, por ejemplo, la base filosófica, que es la fenomenología,
Es muy importante. Luego, otro principio es el aquí y el ahora. Ya lo mencionó, lo hemos estado mencionando, Cristina lo mencionó en particular, el aquí y el ahora, porque en el aquí y el ahora es donde existe la vida misma. No existe en el pasado, no existe en el futuro. En el aquí y ahora se juega el pasado y se juega el futuro. Pero solamente en esta circunstancia es que está llevándose a cabo la vida misma. Por eso, cuando yo estoy en el salón de clases y miro a mis alumnos, en ese momento, en ese aquí y ahora, yo estoy ayudándoles a construir una identidad, por ejemplo, una identidad porque se sienten vistos, se sienten escuchados, etcétera. Otro aspecto es la noción de figura-fondo. Se dice que nuestra atención, pero también la vida misma, siempre está sobre un fondo de elementos, de hechos, de acontecimientos, de muchas cosas que están jugándose y desde dónde surgen los elementos que en el aquí y el ahora van a ser figura, es decir, van a ser importantes. En este momento, para todos los que estamos aquí, lo que nos hace, tenemos una vida con muchas cosas que hacer, con muchas actividades, con muchas relaciones, pero en este momento, aquí y ahora, lo que nos hace figura es este evento en donde les agradecemos mucho que estén aquí presentes. Entonces, bueno, para dejarle ahí y dar lugar a otras preguntas, aquí le dejo. Había otra compañera que decía que sí quiere participar, creo que Carolina Domínguez. Si quieren, prendan su micrófono y les escuchamos, no tenemos mucho tiempo. Rodrigo, te están preguntando sobre el término persona. ¿Tú hablaste o a quién se referirá? Supongo que es desde el doctorado y tú hablaste de tus estudios del doctorado, no lo sé. Carolina. Sí, Carolina, ¿quieres preguntar? Sí. ¿Puedes prender tu micrófono? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, pues Caro. Primero que nada es un placer, un deleite haberlos escuchado, conocer de los trabajos que están realizando, que son puntos centrales en la educación y eso lo agradezco muchísimo. Yo desde los trabajos del doctorado he venido desarrollando un trabajo en relación con la persona del docente, que me dirigió el doctor Díaz Barriga y que me dio oportunidad de tratar un tema que no estaba indexado, ¿verdad? Así fue la exigencia. Entonces, ustedes tocan las dimensiones, no quiero entrar a hacer aquí toda una participación, pero la necesidad de considerar estas dimensiones que ustedes tocaron en algún momento, las diferentes dimensiones, mi mirada es desde la perspectiva sistémica, ¿sí?, hacia la persona, y en relación con el docente, la importancia que tiene la imbricación de su vida personal con su vida profesional y cómo están implicados, ¿no? Y a partir de esto es que fui desarrollando toda una concepción que, pues, como ha estado la educación y la academia, pues, no es fácil introducir estos temas, como ustedes sabrán, ¿no? Pero les agradezco muchísimo porque me siento muy identificada con su trabajo y para seguirlos más adelante. Muchas gracias. Gracias, Carolina, por tus comentarios. Gracias. Creo que Esperanza también quería hacer una propuesta, puso en el chat de la página. A ver. Esperanza. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola, claro hola. Que te escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Perfecto, qué bueno, me da mucho gusto. Mi nombre es Esperanza Lozoya Mesa y yo trabajo en el Instituto Politécnico Nacional. También tengo los estudios de la Gestalt y me parece algo muy, muy relevante de que hoy en día sumásemos ya esfuerzos entre las personas que están en la universidad, los que estamos en el poli, los que estamos en otras instituciones, para que pudiésemos organizar una red de trabajo en donde pudiésemos conocernos, ver qué investigaciones tenemos, qué es lo que hemos hecho, y para que en un futuro, ojalá que pudiéramos proponer al COMIE que hubiera un campo temático sobre este tema. A mí me parece algo muy relevante, muy, muy relevante para nuestra sociedad. Lo necesitamos con urgencia
Pues bueno, esa es mi propuesta. Sé que tenemos ya nada de tiempo, entonces antes de que se corte ya puse ahí mi correo en el chat y bueno, dejo esto en la mesa. De hecho, mi tesis de doctorado es sobre esto, sobre la formación de investigadores con el enfoque humanista. Entonces, creo que podemos hacer varias cosas entre los que estamos interesados. Ahorita hay un grupo importante. Y bueno, pues lo dejo en la mesa y ojalá que la doctora Mar Velasco nos pudiera organizar. A mí me encantaría formar parte de este grupo y bueno, quedo a sus órdenes y muchas gracias. Me parece maravilloso, Esperanza. hay que Muchísimas hacerlo. gracias. Bravo, bravo. Tenemos que, de verdad, tenemos que reunirnos, tenemos que luchar juntos. Tenemos muchas, de verdad, yo les digo, podemos cambiar la educación y esto no cuesta nada, solo nos cuesta formarnos. Entonces, aquí está mi correo electrónico y vamos a organizar una sesión del seminario para que vengan quienes estén interesados. Por favor, escríbanme, organizo la sesión y nos encontramos al fin que ya, pues, bueno, vamos a ver cómo van evolucionando las cosas y si no en línea, pero pues si se puede ya en persona, pues sería mejor, ¿verdad? Más bonito. Entonces, por favor, escríbanme todos los interesados, pmarvelasco@gmail.com y vamos a organizar, sería para el próximo año, ya. Sí, ¿lo puedes repetir? ¿El correo? P de Patricia Mar Velasco @gmail.com. Por ahí lo escribí. Allá Lo voy a volver a escribir para sí, por que favor, lo tengan. Rodrigo. Bueno, Mar Velasco. A ver. Ajá. Sí es con S, ¿verdad, Pati? Sí. Ahí lo volví a poner ahorita. Edna, ¿nos escribes, por favor? Que dice Pues varios ya pusieron su correo, pero les propongo que mejor le escriban a la doctora Pati Mar. Voy a volver a poner su correo para que no se pierda. Y ahí. Rodrigo, ¿lo pueden poner en el chat del Zoom? Es que no sí, aparece, está en el chat del Zoom. Lo acabo de poner ahí. Está en el chat del Zoom. Lo voy a volver a poner, no te preocupes. Sí. A lo mejor, Rodrigo, podrías tomar una captura de pantalla de todos los correos, tú que tienes más habilidades, estamos viendo aquí. Sí. Entonces, para que hiciéramos hiciéramos un listado de quiénes son los que estamos interesados. Y bueno, pues a nosotros nos encanta el vernos cara a cara, es muy importante esto. Y bueno, qué bueno que se vaya a hacer el año que viene y pues encantada de participar. Edna pidió la palabra. Muchas gracias. Bueno, Edna. Edna, te escuchamos. Gracias, buen día. Pues primero que nada, enviarles un saludo. Me impacta mucho de entrada lo que compartió la doctora Cristina Medina. Estoy actualmente estudiando en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Con algunos de mis compañeros, pues estamos también aquí escuchando Comie y es muy común entre nosotros estar haciendo pues hasta memes de esto de la titulación y de la tesis. Sin embargo, en el fondo creo que tiene mucho que ver con esta parte humana de decir cuánto me quiero superar, cuánto me va a costar esto que un día decidí y lo voy a terminar o lo voy a dejar ahí postergado. Entonces fue muy motivante esa parte que abordó de la titulación. Y en segunda parte, pues el doctor Castillo me impactó mucho esa forma de reflexionar sobre la escuela secundaria. Yo, desde que yo estudié en la secundaria, hace más de 20 años, pues pienso o he pensado que los docentes son unos tiranos. Es un cambio tan fuerte entrar de la primaria a la secundaria y ellos con esa cara de decir quiero disciplina, la confunden y emiten otro tipo de prácticas donde los alumnos solamente simulan que sí están obedeciendo lo que ellos dicen, porque si un día no va un orientador, ese salón es un caos.
Entonces, hasta ahora que tuve la oportunidad de trabajar en secundaria, que a mí en lo particular no me gustó mucho, sigo pensando lo mismo. Hoy tengo una hija que está en ese nivel y veo las mismas prácticas y entonces reflexiono cuántos años llevamos practicando esa parte en una supuesta reflexión de queremos mejorar, cuántas reformas han pasado y esto no cambia. Entonces me impactó y me llevo mucho a esa autorreflexión porque el doctor Castillo no solamente hizo una parte de decir me voy a autoevaluar, sino dijo voy a poner manos a la obra para hacer esto, ¿no? Entonces muchas felicidades y gracias por lo que me llevo y espero poder estar participando por ahí en ese seminario. Muchas gracias, Edna. Buenísimo, gracias, Edna. Ya se terminó el tiempo, son 11:30, no sé cómo procede lo Pues siguiente. vamos a esperar a que nos corran, ¿no? No sé si alguien más quisiera participar, pueden levantar la mano o pueden simplemente prender su micrófono. Esperanza, ya estoy copiando gracias a ti, José Luis, ya estoy copiando los correos para en su momento poder hacer la lista. De todos modos, no dejen también de escribirle a la doctora Mar, quienes tengan interés para poder armar la sesión, el seminario, poder invitarles. Bueno, desde Chihuahua es más difícil, ¿verdad? No, pero podemos hacer una sesión mixta. Sí, me que parece unos estén bien. conectados y otros. Sí, aunque yo soy del DF y alguna vez pues voy, ¿verdad? Pero Pues nos avisas. sí, en estos tiempos es más difícil, por supuesto. Pero sí. Está apagado tu micrófono, Pati. Perdón, digo, no importa, lo importante aquí es que nos podamos encontrar si tenemos interés y claro. Y ya sea presencial o en línea. Yo dije muy emocionada presencial, no lo sé qué tanto se vaya a abrir, por lo menos el ISUE para reuniones, casi que creo que eso lo van a dejar para el final. Ahorita pues están nada más tratando de que todo el mundo regrese otra vez, pero no creo que den permiso. Por eso casi retiré la idea de la reunión presencial. Yo creo que puede ser en línea, es hasta muchas veces más fácil y pueden participar todas las colegas y los colegas que están fuera del Distrito Federal, entonces yo creo que sería muy rico, ¿no? Igual. Sí, excelente. Muy bien. Bueno, pues en realidad sí ya son 11:32 y ya la mayoría de los colegas se está retirando. Mucho gusto, hasta luego y felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Cualquier cosa, si alguien tiene una última pregunta antes de irse, con gusto le podemos escuchar. Ya no hay tiempo, Rodrigo. Yo creo que ya nos van a cortar esto. Mejor despedimos aquí antes de que nos dejen con la palabra en la boca. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Linda tarde a todos. Gracias. Linda tarde a todas y todos. Pues qué padre.